años que te acompañamos. Hola, Griselda Ledesma. Buen día, buen día. Mari Farías Boli, Patril, desde el consulado de la radio en el barrio Centro. Hola, Liliana Henry. Buen día, Daniel. Te informamos. Un seguimiento de toda esta cuestión de los contactos estrechos y demás. Y entretenemos. Vos dijiste que Gustavo Sábal es Jesucristo. Sí, más o menos. Tiene a la cruz al lado. Noticias, música, vos y nosotros. Riel FM. La radio de Basavilbaso. Una amistad de acero. Pueblos en todo el mundo. FM Riel. 32 años de una verdadera amistad de acero. Hermosa mañana en la ciudad de Basavilbaso, 14 grados, la actual temperatura, el cielo está despejado, la humedad 84%, la visibilidad 15 kilómetros, vientos del sector este a 7 kilómetros por hora, 1014,12 hectopascales la presión atmosférica. Se estima para hoy tiempo bueno, cielo mayormente despejado, algo nublado, viento del este rotando al noreste, 25 grados la máxima estimada para hoy. Para mañana, neblinas, cielo cubierto, inestable, no se descartan algunas precipitaciones débiles aisladas, vientos de direcciones variables, prevaleciendo del sector sureste rotando al este, mínima 11, máxima 26. Para el jueves, mayormente nublado a nublado, vientos del sector este, mínima 11, máxima 25. Para el viernes, mayormente nublado e inestable, vientos de direcciones variables prevaleciendo del noreste, mínima 12, máxima 27. Sábado, cielo despejado a algo nublado, vientos del sector noreste rotando al este, mínima 12, máxima 27. El domingo, tiempo bueno, caluroso, cielo mayormente despejado a algo nublado, vientos prevaleciendo del noreste, mínima 12, máxima 28. Para el lunes, aún más caluroso, parcialmente nublado a nublado por la tarde, probabilidad de tormentas aisladas, vientos prevaleciendo del sector noreste, mínima 12, máxima 31 grados. Está de turno Farmacia Patagonia, Lagos en Urquiza. Se recuerda que la administración del gobernador Gustavo Bordet ha dispuesto el pago de una suma fija a cuenta de las paritarias para los estatales activos y pasivos con las liquidaciones del mes de octubre, noviembre y diciembre. Los activos cobrarán una suma de 4.000 pesos cuando su salario nominal no supere los 35.000. 3.500 cuando el salario nominal sea de 35.000 pesos y hasta 55.000. 3.000 cuando el salario nominal sea mayor a 55.000 y menor a o igual a 120.000. No formarán parte de dicho salario nominal las horas extraordinarias, la compensación por gastos en elementos de seguridad, complemento por actividad crítica o riesgosa, suma extraordinaria al personal docente, aporte material didáctico docente, Fondo Nacional de Incentivo Docente, complemento NAFTA a agentes con capacidades diferentes,
bonificación por lesiones en actos de servicio, complemento por riesgo COVID, complemento no asignación vivienda y coparticipación al arancelamiento hospitalario. El decreto que firmó el gobernador Bordet para establecer este pago o estos pagos es el 1634. Establece que el aumento es extensivo en proporción a los jubilados y pensionados y retirados los escalafones mencionados. Se reanuda en la jornada de hoy el pago a jubilados y pensionados nacionales. Hoy es el turno de quienes perciben hasta 20.374 pesos, documentos terminados en 3. Continúa el pago de la asignación universal por hijo. De acuerdo a lo informado por ANSES, en la jornada de hoy cobran beneficiarios con documentos terminados en 3. También, con documentos terminados en 3, hoy se está abonando la asignación por embarazo. En lo que refiere al programa Alimentar, contenido en el marco del programa Argentina contra el Hambre, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación difundió las fechas de acreditación para los titulares de la tarjeta alimentar mes de octubre que cobran la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo y personas con discapacidad que reciben la UH. El calendario de pago es el siguiente: documentos terminados en 0, 1, 2 y 3, miércoles 14. Documentos terminados en 4, jueves 15 en 5, viernes 16, lunes 19 de octubre, documentos terminados en 6, martes 20 en 7, miércoles 21 en 8, jueves 22, documentos terminados en 9. La tarjeta alimentar está destinada a madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años de edad que reciben la UH, embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la asignación por embarazo y personas con discapacidad que perciben el beneficio de la asignación universal. Establece un monto de 4.000 pesos para quienes tienen un hijo y 6.000 para quienes tengan 2 o más hijos y permite comprar todo tipo de alimento. También se precisó que quienes tengan la tarjeta física tendrán acreditados los montos el viernes 16 de octubre. Se reanuda el pago de becas para el nivel secundario y superior del becario de Entre Ríos. Hoy es el turno de quienes tienen documentos terminados en 4 y 5. En cuanto a las becas Progresar, según anunció ANSES, hoy cobran los titulares con documentos terminados en 2 y 3. La situación epidemiológica en Basavilbaso es difícil, es complicada, es preocupante. De acuerdo a los datos que ha proporcionado la dirección del hospital, en el efector público local, de los 69 estudios de diagnóstico que se efectuaron al personal, 24 resultaron positivos, de los cuales 16 son del servicio de enfermería. Actualmente hay 10 activos, 6 recibieron el alta. Y 5 médicos, 2 recibieron el alta, 3 están con la infección y un personal técnico también es paciente activo del COVID-19. La situación obliga al acotado número del personal sanitario a trabajar con un altísimo nivel de estrés y en muchos casos de agotamiento. La cuestión no es un tema menor y es por ello que piden que la población extreme los cuidados para frenar el aumento de casos y hasta, según trascendió, habrían hecho llegar a las autoridades del municipio la inquietud de ver la manera de restringir la circulación por un par de semanas. Ellos están comprometidos a bregar por la salud de los vecinos, pero nosotros debemos obrar en consecuencia. Casi no tienen descanso y esto en medio de una pandemia es peligroso.
le dijo a FM Riel un familiar de un trabajador. El testimonio recogido por la emisora en los primeros minutos de la tarde de este lunes también reflejó preocupación por la evolución que está teniendo la pandemia, ya que cobró víctimas fatales en la ciudad. Es imprescindible que los trabajadores de la salud reciban nuestro apoyo. Ellos son los que ponen lo mejor de sí para atender y la medida que puedan hacerlo, curan a los enfermos. Si no nos cuidamos, esto se complicará y el escenario triste que la televisión nos mostró de otros lugares lo podemos traer acá. Es posible que por hartazgo todos nos relajemos y hayamos dejado de lado algunos cuidados, pero lo que está pasando en el Hospital de Todos debe ser un llamado de atención para lograr contener los brotes, parar los contagios y recuperar la normalidad, entre comillas. Es evidente que desde que se flexibilizaron algunas restricciones por el aislamiento, no pocos hicieron una libre interpretación. Y como dicen los médicos, la situación epidemiológica ya no es igual, por el contrario, peor. La pandemia por el COVID sigue su desarrollo, contagiando y peligrosamente afectando a un significativo número de personas que fueron entrenadas para procurar la salud. La situación es verdaderamente traumática y disparó en muchos mecanismos primitivos del funcionamiento psíquico, como el rechazo de la percepción de los datos de la realidad, el negacionismo, lo que explica el motivo del relajamiento del cumplimiento de las medidas, por lo que es imprescindible asumir que podemos hacer algo, apegarnos a las recomendaciones y a aplicar de manera estricta los cuidados de protección, ya que el virus no te viene a buscar. Al virus lo vas a buscar vos si no tomás las medidas preventivas. Ya por estas horas el municipio institucionalmente está trabajando en el abordaje de medidas que se van a ir anunciando con el correr de las horas y que van a ir direccionadas a restricciones horarias, restricciones de circulación y a nuevas modalidades o normas, como por ejemplo que las actividades comerciales vuelvan a aplicar los estrictos controles en cuanto a los accesos de los locales y confiterías, restó y demás desarrollen su actividad al aire libre y no en lugares cerrados. La presencia también de distintos actores del municipio controlando lugares en donde las actividades cobraron normalidad y que por ahí se están no cumpliendo a rajatabla los estrictos protocolos que oportunamente se han establecido. Entrada la noche de este lunes, desde la dirección del hospital se confirmó el fallecimiento de 3 pacientes sospechosos de cursar el COVID-19, cuyos diagnósticos se conocerán el próximo miércoles. Se precisó que se trata de un paciente de Gilbert de 64 años, una paciente de Basavilbaso de 74 y un paciente de San Marcial de 56. Por otra parte, entre el domingo y ayer se realizaron 18 estudios de diagnóstico. Se estima que los resultados de laboratorio de los PCR realizados el domingo estén hoy martes por la tarde, los restantes el miércoles, también por la tarde. En la cabecera del departamento, en Concepción del Uruguay, fallecieron 2 personas con diagnóstico de COVID-19. Una de estas personas que falleció es una vecina de Santa Anita, de 79 años, que estaba internada en un efector privado de Concepción del Uruguay con algunas dolencias de base realmente muy agudas que se complicaron con el COVID. A causa del COVID o causas asociadas al COVID-19,
según el Ministerio de Salud de la provincia, ayer por la tarde se reportaron 7 muertes en la provincia. 2 de los fallecidos corresponden a hombres oriundos de Paraná, de 63 y 75 años, que se encontraban internados en el hospital militar. También se registró el deceso de otro paciente paranaense de 74, institucionalizado en el Hospital San Martín de la capital provincial. Por su parte, se informó la muerte de un paciente de 85 años oriundo de San Salvador, internado en el Hospital San Miguel de dicha localidad. En tanto, otras 2 muertes corresponden a mujeres paranaenses de 57 y 88 años que se encontraban internadas en un efector privado y en el hospital militar de la capital respectivamente. Asimismo, se reportó el fallecimiento de una mujer de 86 años de Chajarí que permanecía internada en el Hospital Santa Rosa de la misma localidad. De esta manera, son 171 los fallecidos con COVID en la provincia de Entre Ríos. Ayer, el área de vigilancia epidemiológica de la provincia reportó 131 casos. El total de los infectados desde que comenzó la pandemia en Entre Ríos, 9.624. A nivel nacional, ayer por la noche se reportaron 318 víctimas fatales, 9.524 los casos de personas infectadas con el coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que suman 24.186 los fallecidos a nivel nacional según los registros oficiales y 903.730 los contagiados desde que comenzó la pandemia. En la jornada de ayer hubo manifestaciones contra las políticas del gobierno. El hashtag 12O reunió a miles de manifestantes en la capital federal, en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, la provincia y el interior. La Plata, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, Rosario, Posadas, Ushuaia, Salta, San Miguel de Tucumán y Paraná dieron las notas salientes. Las concentraciones sumaron largas colas de vehículos con carteles con distintas consignas. Entre los dirigentes políticos que se sumaron a la movilización se vio a los diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias y Waldo Wolf, además de la titular del PRO, Patricia Bullrich, y el ex titular del Medios Públicos de Comunicación, Hernán Lombardi. También se observó la presencia de gente del espectáculo como el actor Luis Brandoni y el bailarín Maximiliano Guerra. Durante el banderazo hubo críticas al gobierno por el manejo de la pandemia y contra el confinamiento. En la entrada a la Quinta de Olivos se vivió un momento de suma tensión. Hubo una marcha de apoyo al presidente Fernández, que fue organizada por militantes oficialistas del conurbano bonaerense a través de redes sociales y se encontró con la marcha opositora. Los manifestantes en apoyo al gobierno lanzaron una convocatoria a todos los argentinos que desean que al gobierno le vaya bien, a estar unidos para poner a la Argentina de pie, por más que a un sector minoritario no le guste. Ese fue el término de la convocatoria. Entre el repique de los bombos, cuestionaron que opositores eligieran también ese lugar para protestar. La nueva modalidad de hacerlo frente al domicilio particular del presidente es lamentable, dijeron en tono quejoso. Hubo una escalada verborrágica y finalmente fue necesario que interviniese la policía con un cordón para separar a los manifestantes que se encontraban en las inmediaciones de la entrada principal de la Quinta de Olivos y evitar incidentes. Hubo un repique de estas manifestaciones en Entre Ríos, ya daremos cuenta de esto, pero hubo también manifestaciones frente al domicilio particular de la expresidenta y vicepresidente de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Y sobre el particular, el presidente Fernández, a través de su cuenta oficial de Twitter, dijo: solo fomenta la grieta y daña la convivencia democrática. Disentir con el gobierno es parte de la democracia. Movilizarse
aún con el riesgo que implica en una pandemia también, pero promover una convocatoria, una propuesta en el domicilio de una persona solo fomenta la grieta y daña esa convivencia democrática, advirtió e incluyó en el hashtag Argentina Unida. Por su parte, Mauricio Macri, el expresidente que eligió justamente el 12 de octubre para romper el silencio, primero en la red social Twitter manifestó su optimismo sobre que Argentina vaya a superar las dificultades que está atravesando. Queridos argentinos, las crecientes movilizaciones pacíficas, el coraje y la convicción de las personas que las acompañan son la demostración de que, a pesar de nuestros problemas actuales, tenemos que ser optimistas respecto a nuestro futuro. Macri se expresó de esta forma, al igual que otros dirigentes de su espacio, como su ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien marcó: somos el 6º país con más COVID del mundo. La verdad, después de 7 meses de encierro, la política del gobierno ha sido un fracaso, enfatizó la dirigente de Juntos por el Cambio, a su vez presidente del PRO. En Entre Ríos, las movilizaciones, el banderazo, tuvieron epicentro en la capital de la provincia. Hubo marchas desde la Plaza 1 de Mayo, cerca de las 16 se concretó la concentración, hasta la Casa de Gobierno. También hubo manifestaciones en Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Es la protesta número 8 que se ha efectuado en un corto periodo de la administración del presidente Alberto Fernández, y claramente muestra un disgusto que no tiene una sola y única consigna. Decíamos que el expresidente Mauricio Macri decidió romper el silencio. Participó de un programa de televisión en donde habló también en tono autocrítico sobre cómo fue su gestión y los errores que a su criterio la misma cometió. Bueno, muy buena pregunta, porque este año de reflexión me ha servido para pensar mucho alrededor de qué es lo que nos pasó, porque lo que más importa ahora es capitalizar los aprendizajes, ¿no? Para el futuro, para que Juntos por el Cambio vuelva con otro tipo de experiencia. Y yo quiero decirles que acá pasó algo muy importante, que fue el principio de todo. La campaña entre Daniel Scioli y mi persona como candidato fue muy basada en negar la situación económica que había en el país. Ese ímpetu llegamos al gobierno en esas pocas semanas que da, días que da entre la segunda vuelta, que eso habrá que en algún momento corregir. Y cuando empezamos a encontrar la información, porque el INDEC no funcionaba ya en esa época, y encontramos el Banco Central con reservas negativas, significa que se habían gastado como algunos miles de millones de los depósitos de la gente. Empezamos a encontrar que teníamos deuda de todo tipo, con los holdouts, con el CIADI, que íbamos a perder juicios, con los jubilados. La Corte nos anotició que había que pagarle a las provincias un viejo reclamo que se le hacía al gobierno kirchnerista, que no había energía. Ahí nos dimos cuenta que el Estado argentino estaba quebrado. Y yo tuve un dilema, si decirles esa realidad crudamente a los argentinos o apostar a ese brote de esperanza, de entusiasmo que había nacido en Argentina como para empezar a reconstruir. Y opté por, obviamente, lo segundo. Y con el diario del lunes, creo que... ¿Se equivocó? Que me equivoqué, que tendría que haberle dicho, porque después se sucedieron los esfuerzos, y esos esfuerzos fueron agotando a la ciudadanía. Y la verdad que yo la verdad que los entiendo, porque sé el esfuerzo enorme, Joaquín, que hizo especialmente la clase media.
esta clase media está saliendo a la calle con toda su dignidad, con toda su cultura del trabajo, empezó a sentir que el esfuerzo no terminaba nunca y no tenía que ver con la expectativa que yo les había generado. Entonces llegamos a ese 11 de agosto tremendo, en el cual 11 de agosto del año pasado. Del año pasado, las PASO, con mucha gente agotada, muy agotada por lo que venía remando, y sintiendo que de golpe su presidente se había equivocado, que había equivocado el rumbo, y que ese esfuerzo no demostraba que trepar la montaña llevaba a algún lado, y decidió volver al pasado. Yo entiendo las razones y me llenaba de tristeza, porque para mí era obvio lo que iba a pasar, ¿no? Volviendo al pasado íbamos a tener más pobreza y más problemas. Pero esto es lo que sucedió. Pero ahí también hay otro hecho, además de que yo haber equivocado en el momento uno y generar una expectativa que no estuve a la altura, porque ese 11 de agosto, por más que ese 11 de agosto, Joaquín, hubiese sido el punto de partida soñado para nosotros, no era el punto de llegada de lo que nosotros habíamos dicho que íbamos a lograr. Porque era un 11 de agosto que tan solo el país estaba creciendo hace unos pocos meses, que la inflación iba a la baja, ese mes iba a ser 1,3 antes del desastre del 12 de agosto por el miedo que generó la vuelta al kirchnerismo al poder, que terminó la inflación en el 6 en vez del 1,3, porque vino el salto devaluatorio. Teníamos reservas en el Banco Central, se exportaba todos los meses más, empezábamos a crecer, pero lejos de esa expectativa que hemos generado. Entonces yo entiendo perfecto lo que le pasó. Y además otro tema más grave que también lo tomo como un aprendizaje. Aquel diciembre del 2017, después de esta increíble elección, 2 meses después, asistimos a un espectáculo terrible, ¿no? El masismo y el kirchnerismo colapsaron la primera reunión, Monzó tuvo que suspenderla a una segunda reunión, y en esa segunda reunión nos tomaron la plaza, 10 toneladas de piedra, salió de ahí, pero se quebró el gobierno. Ahí todos entramos en una actitud defensiva. Empezamos a tener todo tipo de problemas, leyes que teníamos que vetar porque eran todas contraproducentes para el país, hostilidad creciente, vino la sequía, vino el problema de la financiación con el conflicto Trump y los chinos, y ahí ya el modo defensivo me llevó a perder la capacidad de escuchar, a dejar de visitar a la gente en su casa, en su trabajo, estaba en una actitud defensiva, todo el gobierno estábamos igual. Y eso nos fue como apabullando y dejé de explicar el por qué estaba pasando cada cosa que estaba pasando. Y esa combinación hizo que un porcentaje importante de la sociedad dijese, esto no va, vamos a volver para atrás. Y recién recuperé esa capacidad de volver a comunicarme en las 30 marchas. Después de ese 24 de agosto histórico que me vinieron a buscar para decirme que tenía que seguir. Y ahí lo recuperé, pero ya era tarde, lamentablemente fue tarde. Y eso son dos aprendizajes muy importantes. Ya que estamos con los aprendizajes, ¿sí? Los puedo compartir con los argentinos. El otro que asumo es que como presidente yo nunca pude haber delegado la negociación política. Yo la delegué en mi ala más política, con filo peronista. Estamos hablando de Frigerio, Monzó. Sí, todo ese grupo, tanto en la Cámara de Diputados como en los gobernadores. Y por más que yo como ingeniero estaba siempre tironeado por las mesas de productividad, que Vaca Muerta, que la exportación de la carne, que la logística, o por viajar por todo el país para sembrar la semilla del federalismo, o ir por el mundo para poner la Argentina en el mundo, o estar con Patricia dándole la lucha contra el narcotráfico, la modernización, no es excusa. Yo tendría que haber puesto foco ahí, porque claramente se jugaba mucho en la Argentina el poder convencer, pero también... ¿Y cuál fue la consecuencia de ese error? Y que bueno, que nunca llegamos a los acuerdos que necesitábamos para transformar la Argentina. Es decir, que lo tengo que hacer, lo tenía que hacer como presidente y lo tiene que hacer cualquiera que vuelva a ser presidente. Pero yo tengo mis dudas que hubiese obtenido algo mejor que los que estuvieron encargados. Porque se ve hoy un tema central, fundamental, que es que el peronismo está secuestrado por Cristina Fernández de Kirchner hace más de 10 años. Vamos a repasar a continuación en la voz de Miguel Yaxún los primeros premios de los sorteos de tómbola, sorteos de la jornada de ayer. Hoy, pero muy buen día en lo que respecta a los primeros sorteos de la hora 11:30 de la jornada de ayer, a tener en cuenta que no efectuaba sorteos
si bien fue casi normal, decía, no efectuaba sorteo Montevideo ni Nacional. Para Córdoba, 3.423-3423. Santa Fe, 9.577-9577. En tanto que para Bonaerense, 4.960-4960. Entre Río, 9.105-9105. Matutina, Córdoba, 3.877-3877. Santa Fe, 8.946-8946. Buenos Aires, 0770-0770. Entre Río, Matutina, 7.644-7644. Para los sorteos vespertinos, hora 18, Córdoba 1091-1091. Santa Fe 5.810-5810. En Buenos Aires 1293-1293. Vespertina Entre Ríos 0729-0729. En las nocturnas a la hora 21, Córdoba 1911-1911. Santa Fe 8391-8391. Buenos Aires 7703-7703. Entre Ríos nocturna, hora 21, 1914-1914. Miguel, el programa de juegos de azar en la jornada de hoy es absolutamente normal, ¿no? En la jornada de hoy se retoma la actividad con total y absoluta normalidad, y a tener en cuenta que mañana también en quinielas, pero a tener en cuenta, decía, que en la jornada de mañana se captan apuestas y sortea el Loto y el Kini 6, ambos juegos con extraordinarios pozos vacantes.